Buenas, soy Carlos Elizondo y en el presente video daré solución al ejercicio 6-118 del Rayleigh. Este ejercicio nos dice que se tienen dos ejes, uno de aluminio y uno de acero. En este caso, el usuario introducirá los diámetros de cada eje y las longitudes de los mismos. Estos están rígidamente conectados y nos dan los diagramas de esfuerzo cortante versus deformación para cada eje, como los observamos acá. Nos piden graficar la rotación para la sección C en función del torque aplicado, y el rango del torque también lo define el usuario. En este caso, la rotación equivale al ángulo de deformación total del sistema. Como se observa, ambos ejes están sometidos al mismo torque T. Ahora, yendo a la memoria de cálculo para analizar el ejercicio, vamos a suponer valores iniciales para poder observar el procedimiento que realiza la programación. En este caso, estos de acá son los valores iniciales que se suponen. Se calculan los momentos polares de inercia, luego se calculan los torques máximos de excedencia. Estos torques representan el torque aplicado o que soporta cada uno de los ejes en su respectivo punto de excedencia. Entonces se analizarán dos rangos principales de torques. El primer rango va a ser de 0 hasta el torque de excedencia límite. Como sabemos que los dos ejes están sometidos a un mismo torque, entonces el que elegiríamos en este caso sería el menor, es decir, el torque de excedencia máximo para el aluminio. Entonces, analizando los ángulos de deformación para el rango de 0 al torque de excedencia y empleando las fórmulas que se muestran acá, se pueden obtener las siguientes ecuaciones. Entonces, hasta este punto, la relación entre el ángulo de deformación de cada eje es lineal con respecto al torque. Ahora vamos a analizar el caso en que el rango iría del torque de excedencia en adelante. Inicialmente vamos a analizar el caso del acero. Ahora, para comprender este ejercicio, un concepto muy importante es el del radio de excedencia límite. Mientras nos mantengamos en el rango inicial que mencionamos, digamos en el rango de 0 al torque de excedencia, este radio de excedencia límite será igual al radio del eje. Pero una vez que se sobrepase el torque de excedencia, el radio empezará a disminuir. Entonces, en cierta forma, podemos verlo como un radio permisible para saber hasta qué punto el elemento llega a su excedencia. Ahora, se procede a encontrar la relación entre el torque y este radio utilizando los conceptos básicos que vimos durante el curso. Empleando estas fórmulas, vamos a analizar dos diferenciales de área. Como observamos acá, el torque varía linealmente en este rango y luego es una constante. Entonces, como observamos acá, tenemos el torque y lo vamos a representar como una función lineal que va a ser P entre R por 120 por 10 a la 6. Esto va a ser de 0 hasta mi radio de excedencia límite. Después del radio de excedencia, lo que vamos a tener es que T es constante. Y se realiza la integración de esa ecuación, llegando a la siguiente fórmula, que se observa acá, que es lo que estábamos buscando, una relación entre el radio de excedencia del acero con el torque que se aplica. Ahora, para averiguar el ángulo de giro que está produciendo este radio, por así decirlo,
vamos a utilizar la ecuación que se muestra acá. Esta ecuación se deduce en el libro Hibbeler y se explica detalladamente, pero acá simplemente vamos a utilizarla. Entonces tenemos que la deformación cortante unitaria es el esfuerzo cortante entre G, la sustituimos y llegamos a esta ecuación donde sustituyendo los valores que suponimos al principio, tenemos la siguiente relación. Esto nos está relacionando el ángulo de giro del eje de acero con el radio de excedencia del eje de acero. Ahora vamos a hacer lo mismo para el aluminio. En este caso, devolvámonos a la gráfica y observamos que T desde 0 hasta R va a ser una función lineal, mientras que desde R hasta C va a ser también otra función lineal. Entonces en este caso, como lo hicimos anteriormente, desde 0 hasta R, lo que tenemos es la pendiente P entre R por el valor del esfuerzo cortante. Mientras que de C a R, lo que vamos a tener es una pendiente que calculamos con matemática general, los puntos que nos da la gráfica, y de la misma manera integrando podemos llegar a la siguiente relación. Acá tenemos una ecuación que nos está relacionando el torque con el radio. Sin embargo, a diferencia de la anterior, no podemos despejar el radio fácilmente para llegar a una ecuación de este tipo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es emplear un método numérico llamado Newton-Raphson para poder resolver esta ecuación no lineal. Vamos a suponer que el usuario introduce un valor límite de 475 Newton metro. Entonces el método plantea que se debe de suponer un valor inicial para el radio y a partir de unas iteraciones que se realizan de forma recursiva, por así decirlo, y el método plantea que la solución n más 1 para la raíz que estamos encontrando va a ser igual a la solución n menos la función evaluada en la solución n entre la función derivada evaluada en la solución n. Entonces lo que tenemos que hacer primero es de esta ecuación que tenemos acá igualarla a 0 de la siguiente manera. Sustituyendo, llegamos a esta ecuación de acá, derivamos y sustituimos inicialmente con el valor de R inicial, y como vemos se disminuye. Si antes era 0.010, llegamos a 0.0069 y se realiza así hasta llegar a un punto en que los valores se van a repetir y podemos decir que nuestra respuesta es 0.0044 metros. Entonces en esta memoria de cálculo se nos muestra un ejemplo que se realizó para obtener el R para el torque límite o el torque máximo, por así decirlo. Sin embargo, para poder graficar el ángulo en función del torque, lo que vamos a hacer es realizar este método de Newton-Raphson, pero para un rango de valores de T, que va a ser desde el torque excedencia hasta el torque máximo. Entonces, como ya hemos visto antes, el torque de excedencia lo calculamos y elegimos el valor menor. En la programación, el usuario va a introducir los valores geométricos y la misma programación elegirá el valor menor. Entonces, tendríamos el torque de excedencia, el torque máximo, y con este rango calculamos cada uno de los R's. Bueno, acá se explica que vamos a tener, así como tenemos un rango de T, tenemos un rango de radios, y lo que se hizo fue una regresión lineal utilizando Excel para obtener una función de R en función de T y que se nos facilitara la graficación que se busca. Entonces ya obtenemos
la ecuación que nos proporcionaría el software de Excel, y este radio representa el radio del aluminio. Entonces ya anteriormente teníamos el radio del acero y ahora ya podemos plantear el ángulo en función de estos radios. Y si lo planteamos en función de los radios, ya podemos tenerlo en función de t, por ende. Entonces, primeramente tenemos la sección lineal de la gráfica, que como hemos visto anteriormente, va desde 0 hasta el torque de excedencia. Entonces, sumando las deformaciones de los dos ángulos y con lo que analizamos anteriormente, se puede llegar a la siguiente ecuación lineal. Ahora, analizando la sección no lineal, se va a tener el ángulo del acero, y para el ángulo del aluminio, empleando la misma fórmula que se explicó anteriormente, se llega a la siguiente relación, y sustituyendo ya tenemos el ángulo para la sección no lineal en función del torque. Ahora, para ver esto más claro, vamos a ir a la programación, al código. Analizando el código de programación, tenemos una interfase que posee un método evaluador que regresa un doble y recibe un método X de tipo doble. Esta programación está orientada a objetos, por eso fue que se realizó así, basándose en un código obtenido en la web. Luego, tenemos una función que es una clase abstracta que implementa interfase. Tiene un método abstracto que se observa acá, y lo que esta clase permite básicamente es que los métodos derivados de ella hagan la implementación del método evaluador hasta el momento en que lo necesitemos. Ahora, por otra parte, vamos a analizar en sí el método de Newton-Raphson. Entonces creamos la clase y tenemos que vamos a recibir la función f, la derivada, x, que representa el valor inicial, e, que representa el error permitido, y n, el número de ciclos, el número de veces que vamos a hacer el procedimiento. Entonces acá lo que dice el ciclo es que el valor absoluto de la función evaluada en x va a ser mayor al error permitido y k va a ser menor al número de ciclos que introducimos. Entonces esto nos permite irnos acercando hasta el valor que estamos buscando. Y dentro del ciclo nos dice que x es igual a x menos la función evaluada en x entre su derivada evaluada en x, que es lo que ya hemos explicado anteriormente, y retornamos el valor que nos interesa. Ahora, analizando la prueba del método, lo que vamos a hacer es inicialmente pedirle al usuario que nos introduzca el torque máximo, los diámetros de los ejes, y esto de acá, bueno, esta parte de acá lo que realiza es la comparación para determinar cuál es el torque de excedencia. Como hemos mencionado anteriormente, en esta parte, acá dijimos que se elige el torque menor. Entonces básicamente eso es la parte del código que realiza esto. Luego, bueno, estas definiciones de acá representan la fórmula que habíamos hecho para obtener esos valores. Si bien acá fue un poco sencillo, como en la prueba el usuario tiene que introducir los valores, se ve un poco extensa, pero en realidad representa esto, que es el torque máximo por el momento polar de inercia entre el radio. Eso es lo que representa esto y esta otra línea. Entonces acá lo que estamos haciendo
este for que está acá, básicamente lo puse acá para poder desplegar los torques y los radios como una lista de números y poder meterlos al Excel. Entonces esta es básicamente la función de este ciclo. Entonces, primeramente vamos a definir una constante. Cabe destacar antes de explicar esto que este procedimiento es para obtener el radio del aluminio en función del torque para que Excel nos devuelva esa función, porque ya para el acero ya lo hemos calculado. Entonces, esta línea de acá representa, en la explicación que hicimos anteriormente, representa esta constante que multiplica R. Si bien acá se observa más fácilmente, como lo dije antes, el usuario va a introducir los valores, por eso es que se ve de esta forma. Calculando ya la constante, lo que vamos a hacer es multiplicarla por R, luego acá le damos 15R a la 4, y bueno, esta es la fórmula que tenemos acá. Luego la derivada la representamos acá, y luego procedemos a llamar al método. Acá le damos formato para que nos arroje los decimales que queremos. Y cuando llamamos al método, en esta sección acá, estamos pasándole la función, la derivada. Como valor inicial estamos pasando el diámetro del aluminio entre 2, que como dijimos, vamos a suponer que el R inicial es el radio del aluminio. Por eso es esto. Luego estamos diciéndole que el error permitido es de 1 por 10 a la menos 20, para que nos arroje un valor bien preciso. Y vamos a decirle que haga 10.000 ciclos. Esta línea la vamos a comentar inicialmente para obtener los torques. Y luego comentamos esta y obtenemos los radios. Si bien no es muy estético realizar esto en programación, fue la única forma que encontré para poder realizarlo, porque se me estaba complicando demasiado a juntarlo todo. Entonces, comentando esto, vamos a introducir un valor de T de 375 Nm, un diámetro para el eje de aluminio de 0.02, el diámetro del eje de acero de 0.0232, y acá nos arroja el torque de excedencia y nos arroja una cantidad de torques. Esta es la que vamos a copiar y a pegar en Excel, y luego vamos a obtener los radios. Claramente introduciendo los mismos valores, que eran 375 Nm, 0.02, 0.0232, y acá los tenemos. Entonces pegamos esto, realizamos el gráfico de dispersión, vamos a obtener la ecuación de esa función, y esta es la que nos interesa. Una vez obtenido esto, utilicé una máquina virtual que posee el software de MATLAB para poder graficar más fácilmente lo que estamos buscando. Entonces, de igual manera, acá nos pide el torque máximo, nos pide las longitudes de los ejes, los diámetros y el torque de excedencia límite. Este torque, como vimos acá, el programa de Java nos lo arrojó acá. Ese es el que vamos a utilizar. Entonces, analizando por encima este código que realicé, primero están los inputs, luego esta parte de acá representa
la sección lineal de la gráfica, donde va de 0 hasta el torque límite. El torque límite significa el torque límite de excedencia. Y luego tenemos las constantes K1 y K2, que son las que calculamos acá, que representa esto representa K1 y esto representa K2. Como vemos, están en función de los valores que introduce el usuario. Con esto ya tenemos la gráfica lineal, que acá le decimos que grafique el torque de excedencia en X y el ángulo 1 en el eje Y. Entonces, como vemos, en el eje X le estamos asignando este rango. Ahora, para la sección no lineal, vamos a asignarle este otro rango al eje X y la función ángulo 2 es esta línea bastante extensa de acá, que básicamente lo que nos dice, lo que representa es esta ecuación de acá, pero con los valores que introduce el usuario. Entonces, acá lo que estamos haciendo con esta línea, por ejemplo, es permitiendo que las dos líneas de las gráficas queden en el mismo cuadro y que no se borre el anterior, y graficamos en este rango para el eje X y el ángulo 2 en el eje Y. Entonces, esto se realizó para la gráfica en radianes. Luego se hizo lo mismo multiplicándolo por 180 entre pi para obtenerlo en grados y observarlo de una mejor forma. Entonces, ejecutando esto, el torque máximo que habíamos dicho era de 375 Nm. La longitud del eje de aluminio vamos a suponer que es de 0.25 metros. El diámetro del eje de aluminio de 0.02 metros. La longitud del eje de acero es 0.3 metros. La longitud el diámetro del eje de acero, que habíamos dicho que era 0.0232 metros, y nos pide el torque de excedencia, que nos lo dijo este otro código, de 294.222. Y graficamos esto. Entonces, como vemos, acá tenemos una función lineal y luego la parte no lineal. Esta está en grados y esta está en radianes para los rangos de t que se muestran acá abajo. Esta no se observa muy claramente la no linealidad, pero vamos a introducir otros valores para que se observe mejor. De hecho, voy a introducir los valores del enunciado del Rayleigh para observarlo de una mejor forma. Vamos al código en Java. Y vamos a introducir primero un torque máximo de 475. El diámetro del eje de aluminio es de 0.02. El diámetro del eje de acero es de 0.025. Y acá tenemos el rango de torques. Copiamos esta línea. Ahora vamos a obtener los radios.
para los mismos valores de t. Y acá los tenemos para copiarlos en Excel. Como observamos, para el valor de 330, que es el torque límite de excedencia, el radio es aproximadamente 0.01, que está de acuerdo con lo que hemos explicado anteriormente, que el radio iba a ser igual, el radio R iba a ser igual a C, como habíamos dicho acá. La condición inicial de que el radio R iba a ser igual al radio C. Entonces, conforme el T aumenta, vemos cómo va disminuyendo hasta llegar a 0.0044, que ese sería el radio límite de excedencia. Ahora vamos a obtener la ecuación que lo relaciona. Y es esta de acá, la que nos interesa. Ahora, el código que tenemos en MATLAB va a sufrir una ligera modificación. La modificación consiste en que, como vemos acá para la sección no lineal, el ángulo depende del radio del aluminio. Acá antes teníamos la fórmula que metimos al Excel. La fórmula que obtuvimos del Excel, pero ahora va a cambiar la relación, entonces tenemos que cambiarlo. Entonces Excel dice que es menos 4 por 10 a la menos 5 entonces aquí cambiamos menos 4 por 10 a la menos 5 y es 0.0233 0.0233. Entonces ya con esto, introduciendo los valores, debería de graficarnos correctamente lo que buscamos. El torque máximo era 475, la longitud de 0.25, diámetro 0.02, la longitud de 0.3, diámetro 0.025 para el acero, y el torque excedencia límite que nos menciona que es de 329.867. 329.867. Entonces vamos a observar la gráfica que nos genera, donde ya se observa mejor el comportamiento no lineal de la segunda sección. Entonces como vemos, una vez que se llega al torque de excedencia, ya el ángulo no varía en forma lineal, el ángulo de formación, sino que empieza a aumentar más rápidamente con esta forma. Eso sería la solución del proyecto de resistencia. Muchas gracias.